La historia en América Latina no nació con los historiadores profesionales, sino con los colonistas de Indias. Españoles como Bartolomeo de las Casas o Bernal Díaz del Castillo dejaron relatos que mezclaban memoria, política y justificación de la conquista. Más tarde, los criollos ilustrados del siglo XVIII y XIX comenzaron a escribir una historia propia, destinada a legitimar las luchas de la independencia. Señala que, desde el inicio, la historiografía latinoamericana estuvo marcada por una batalla de memorias, la visión europea de la conquista y la mirada criolla que buscaba construir un pasado heroico y nacional. Con la independencia logradas, la historia se convirtió en un terreno de combate ideológico, y aquí surgen las primeras grandes corrientes historiográficas. Liberalismo. Tras la independencia, América Latina enfrentó un escenario de guerras civiles, crisis económicas y la necesidad urgente de legitimar a los nuevos estados. En ese contexto, surgió el liberalismo historiográfico, que convirtió la historia en un arma política. Los liberales interpretaron la colonia como atraso y la independencia como inicio del progreso, exaltando a los héroes nacionales y defendiendo un futuro republicano y laico. Figuras como Domingo Faustino Sarmiento en Argentina y Vicente Riva Palacio en México escribieron obras que exaltaban la modernidad frente a la barbarie colonial. En México, Justo Sierra, con Evolución Política del Pueblo Mexicano, consolidó esta visión al defender la educación laica y la idea del progreso. Así, el liberalismo dio cohesión a sociedades fragmentadas, aunque a costa de invisibilizar a indígenas y campesinos. Conservadurismo. En oposición, el conservadurismo emergió como respuesta a esa narrativa de ruptura. Frente a la exaltación liberal de la independencia, los conservadores defendieron la herencia hispánica como garantía de la unidad, un idioma común, la religión católica y un orden centralizado. En un continente desgarrado por guerras y divisiones internas, esta corriente vio la independencia como un proceso caótico que había debilitado la autoridad y desatado la anarquía. Lucas Alamán, en México, con su Historia de México, criticó la independencia como prematura y defendió la necesidad de instituciones fuertes. En el Perú, Bartolomé Herrera sostuvo que la soberanía no residía en el pueblo, sino en Dios, marcando una posición contraria al republicanismo liberal, aunque en ocasiones derivó en proyectos autoritarios y monárquicos. Como el Segundo Imperio Mexicano, el conservadurismo también consolidó el peso de la Iglesia y de la tradición en la identidad latinoamericana. Positivismo. Tras este prolongado choque entre liberales y conservadores, las élites buscaron estabilidad y modernización hacia finales del siglo XIX. Fue entonces cuando se impuso el positivismo, inspirado en las ideas de Auguste Comte. Este enfoque proponía estudiar la sociedad con el rigor de las ciencias naturales y ofrecía a los gobernantes un marco que justificaba el orden autoritario como condición del progreso. En México, Gabino Barreda introdujo el lema Orden y Progreso, luego institucionalizado en el Porfiriato y adoptado en la bandera de Brasil. El positivismo profesionalizó la disciplina histórica, pero también legitimó regímenes que excluían a indígenas, campesinos y afrodescendientes bajo el argumento de atraso. Su influencia fue tan fuerte que convirtió a la historia en una ciencia al servicio del poder, asociando la modernización con control social. Historicismo. A finales del siglo XIX y principios del XX apareció el historicismo, que rechazó las leyes universales del positivismo y defendió que cada sociedad debía comprenderse desde su propia singularidad. En un mundo marcado por el surgimiento de nacionalismos y por la crisis de fe en la ciencia tras la Primera Guerra Mundial, esta corriente abrió la puerta a nuevas formas de pensar el pasado latinoamericano. En Chile, José Victorino Lastarria insistió en estudiar los procesos nacionales en su especificidad, mientras que en México, Antonio Caso, fundador del Ateneo de la Juventud, criticó el positivismo porfirista y reivindicó la creatividad y la libertad humana como ejes de la historia. El historicismo permitió valorar las tradiciones locales y rescatar identidades propias, marcando un giro hacia la historiografía más autónoma y menos dependiente de los moldes europeos. Marxismo. El cambio de siglo trajo consigo profundos movimientos sociales y el crecimiento del proletariado urbano, lo que abrió paso al marxismo como corriente historiográfica en el siglo XX, influido por la Revolución Rusa de 1917 y potenciado en América Latina tras la Revolución Cubana en 1959.
El marxismo planteó que la historia debía analizarse desde la lucha de clases y las estructuras económicas. Autores como José Carlos Mariátegui en Perú interpretaron el problema indígena no como una cuestión cultural, sino como una consecuencia económica ligada a la tierra. En Argentina, Sergio Bagu, con Economía de la Sociedad Colonial, mostró que desde sus orígenes América Latina estaba integrada al capitalismo mundial. En Cuba, figuras como Julio Leribérén y Guerra Villavoy hicieron del marxismo un enfoque oficial. Su aporte fue radical: devolver la voz a campesinos, obreros e indígenas, invisibilizados por narrativas anteriores, y convertir la historia en un espacio de crítica y militancia. Escuela de los Anales. En medio del predominio marxista llegó a la región la Escuela de los Anales, originada en Francia con Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel. Este enfoque propuso desplazar la atención de los héroes y batallas hacia las estructuras de larga duración, como la economía, la geografía, las mentalidades y la vida cotidiana. En México, Enrique Florescano aplicó sus métodos al estudio de la economía colonial y la historia de las mentalidades, mientras que en Brasil Caio Prado Jr. dialogó con estas perspectivas desde su marxismo estructural. En Argentina, influyó en investigaciones sociales y demográficas. Lo que atrajo de los anales fue su carácter interdisciplinario, integrando geografía, sociología y antropología, lo que permitió dar visibilidad a sujetos marginados como mujeres, campesinos e indígenas. Esta corriente ofreció una alternativa crítica al marxismo ortodoxo y enriqueció la mirada sobre los procesos históricos de fondo. Nueva historia económica. Finalmente, hacia los años 70, en un ambiente académico cada vez más profesionalizado, surgió la nueva historia económica. En países como México, Argentina y Brasil, esta corriente retomó el interés por las estructuras, pero con un enfoque empírico y cuantitativo, aplicando modelos estadísticos y económicos al análisis histórico. Investigadores como José Antonio Aguilar Rivera estudiaron el comercio colonial desde la óptica de la dependencia, mientras que en Argentina José Luis Romero combina la historia económica con enfoques sociales. En Brasil, equipos de trabajo produjeron series de población y producción agrícola para mostrar cómo la economía condicionaba las posibilidades políticas y sociales de cada región. Su relevancia fue doble: modernizar y profesionalizar el estudio histórico, y al mismo tiempo demostrar que el subdesarrollo latinoamericano no podía entenderse solo desde lo político, sino que estaba profundamente enraizado en lo económico.